Cuando un policía racista ataca a un veterano de guerra frente a toda su comunidad, nadie esperaba que el hombre tranquilo contraatacara. Pero lo que sucede a continuación te dejará en shock. El cálido murmullo de las conversaciones llenaba el centro comunitario mientras Thomas Johnson, cariñosamente llamado Sir Kay, se sentaba en su lugar habitual cerca de la gran ventana. La luz del atardecer se filtraba y arrojaba un resplandor dorado sobre la habitación. A su alrededor había rostros familiares, vecinos, amigos y jóvenes adultos que a menudo buscaban su consejo. Thomas hablaba con la tranquila autoridad de alguien que había visto el mundo y había aplicado sus lecciones con gracia. Como veterano, se había ganado su respeto no a través de exigencias sino a través de su bondad y sabiduría inquebrantables. Thomas se reclinó en su silla y contó una historia de sus días de servicio. Su audiencia escuchó atentamente, una mezcla de risas y admiración tejiendo el aire. Eran noches como estas las que hacían del centro comunitario su refugio, un lugar donde las historias compartidas y la camaradería borraban el peso del mundo exterior. La puerta del centro se abrió de golpe, cortando el calor como una ráfaga fría. El oficial Derek Wallace entró, sus botas pesadas contra el piso de madera. Su presencia silenció de inmediato la habitación. La atmósfera junacoesfera jovial dio paso a una quietud tensa. Los agudos ojos de Derek escrutaron el espacio, entrecerrándose al posarse en Thomas. Derek avanzó a grandes zancadas, con una postura rígida, y los labios curvados en una mueca de desprecio. Se detuvo a unos metros de Thomas, inclinando la cabeza como si lo estuviera evaluando. El silencio se espesó cuando el oficial lo rompió con un comentario cortante. Se burló de Thomas, cuestionando por qué alguien como él estaba en el centro, e insinuando que no pertenecía allí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y desdeñosas, mientras los ojos se movían nerviosamente entre Derek y Thomas. Thomas dejó la taza que había estado sosteniendo y se enderezó en su silla. Su mirada se encontró con la de Derek sin vacilar, la calma en su expresión inquebrantable. Respondió con tranquila dignidad, dejando en claro que tenía todo el derecho de estar allí. Su tono era firme, sin ira, pero lo suficientemente firme como para exigir respeto. La mueca de desprecio de Derek se hizo más profunda. Su tono destilaba arrogancia mientras daba un paso más cerca. Desestimó las palabras de Thomas con una burla, afirmando que la gente como él pensaba que se había ganado un lugar en todas partes. El comentario envió una onda de inquietud a través de la habitación. Pero Thomas mantuvo la calma. Se había enfrentado a cosas mucho peores en su vida que Derek Wallace se negó a darle al oficial la satisfacción de una reacción. Frustrado por la tranquila actitud desafiante de Thomas, la ira de Derek estaló. Se inclinó, su rostro a centímetros del de Thomas, y lo acusó de falta de respeto. La habitación pareció encogerse a su alrededor, a medida que la tensión aumentaba. La voz de Derek se elevó, rompiendo el silencio. Sus palabras tenían la intención de provocar y humillar. La expresión de Thomas no vaciló, aunque un destello de dolor cruzó sus ojos, mientras la diatriba del oficial continuaba. La paciencia de Derek se agotó. Sin previo aviso, empujó a Thomas hacia atrás. La fuerza hizo que el hombre mayor tropezara contra el borde de una silla cercana, y el brusco movimiento provocó un cadeo colectivo en la sala. Thomas se agarró a la silla para mantener el equilibrio, y su cuerpo se estabilizó mientras se enderezaba una vez más. La sala contuvo la respiración, esperando su respuesta. Aunque su pecho se apretó por la humillación, Thomas levantó la barbilla y su mirada se fijó en Derek con una fuerza silenciosa. No gritó ni tomó represalias, sino que habló con autoridad tranquila, y sus palabras atravesaron la tensión como una cuchilla. Le recordó a Derek que el respeto no era algo que se daba libremente, sino que se ganaba. Y Thomas, con una vida de integridad y servicio a sus espaldas, se lo había ganado 100 veces. Derek dudó por primera vez, y su mueca vaciló cuando el peso de las palabras de Thomas se apoderó de él. Por un breve momento, el oficial pareció desconcertado por la determinación inquebrantable del hombre mayor. La multitud, silenciosa y quieta momentos antes, comenzó a agitarse. Murmullos de apoyo resonaron entre los espectadores, y sus miradas se endurecieron con indignación. Derek se enderezó y su expresión se endureció de nuevo mientras daba un paso atrás. Su voz perdió algo de su dureza mientras murmuraba algo en voz baja. Su bravuconería se quebró, pero no del todo. Giró sobre sus talones y salió furioso de la habitación. El fuerte portazo de la puerta acentuó su retirada. El silencio se prolongó unos instantes más antes de que alguien se adelantara y pusiera una mano sobre el hombro de Thomas. Asintió en silencio. El apoyo de su comunidad fue un bálsamo para el dolor del ataque del oficial. Aunque conmocionado, Thomas se mantuvo firme, con su dignidad intacta. Se negó a permitir que las acciones de Derek definieran la velada o disminuyeran el espacio que se había convertido en un santuario para tantos.
Incluso cuando las conversaciones se reanudaron y la calidez comenzó a regresar, el recuerdo del encuentro permaneció en la habitación. La agresión de Derek había dejado una marca, pero también lo había hecho el desafío tranquilo de Thomas. Estaba claro para todos los presentes que la fortaleza no se encontraba en la fuerza o la arrogancia, sino en la tranquila resiliencia de un hombre que se negaba a ceder. La habitación se sumió en un tenso silencio cuando Derek se volvió hacia Thomas, con el rostro desencajado por la ira. Thomas permaneció tranquilo, con una postura firme, pero su negativa a dar marcha atrás solo pareció alimentar la creciente frustración de Derek. La voz del oficial se alzó, aguda y mordaz, mientras reprendía a Thomas. Sus palabras tenían la intención de humillarlo. Acusó a Thomas de ser arrogante, de creerse por encima de la autoridad, y cuestionó qué había hecho un hombre como él para merecer respeto. La mirada firme de Thomas no vaciló, aunque las palabras le dolieron. Se mantuvo firme. Su silencio fue un acto de desafío que enfureció aún más a Derek. El oficial se acercó, acortando la distancia entre ellos. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, pero nadie se atrevió a intervenir. La ira de Derek estalló. Extendió la mano de repente, agarrando a Thomas por el cuello de su camisa. La fuerza del movimiento tiró al hombre mayor hacia adelante, interrumpiendo momentáneamente su equilibrio. La habitación estalló en jadeos de sorpresa cuando Derek se inclinó, su rostro a centímetros del de Thomas. Su voz, fuerte y venenosa, llenó el espacio. Sus palabras tenían la intención de despojar a Thomas de la dignidad que le quedaba. «¿Crees que eres intocable?», se burló Derek, apretando su agarre. «¿Crees que puedes quedarte ahí parado y actuar como si fueras mejor que yo?». Thomas sintió que la tela de su camisa tiraba contra su cuello. El dolor era agudo e inmediato. Pero se negó a dejar que Derek viera su miedo. En cambio, se concentró en su respiración, recurriendo a la disciplina que lo había llevado a través de batallas mucho más angustiosas que esta. Sus ojos, firmes e inquebrantables, se clavaron en los de Derek. Entonces, con una repentina oleada de fuerza, Thomas se movió. Levantó las manos, agarró la muñeca de Derek y empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. El oficial tropezó, sorprendido por la inesperada resistencia. Thomas dio un paso adelante, recuperó su terreno y se ajustó el cuello con deliberado cuidado. La multitud observó en silencio atónito cómo Thomas se mantenía erguido, con su voz tranquila pero afilada como el acero. Le recordó a Derek que el respeto no se exigía mediante la intimidación o el miedo, sino que se ganaba con la acción, la integridad y el servicio. Sus palabras tenían el peso de un hombre que había enfrentado la verdadera adversidad y había salido fortalecido, y resonaron en el silencio de la sala. El rostro de Derek se contrajo con incredulidad. Había esperado obediencia, sumisión, tal vez incluso miedo, pero no esto. La fuerza en la voz de Thomas y la claridad de su postura dejaron al oficial momentáneamente sin palabras. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, su tono pasó de la sorpresa al apoyo silencioso. Algunos comenzaron a asentir, sus voces se elevaron en acuerdo mientras se paraban detrás de Thomas. El apoyo de la sala pareció envalentonar aún más a Thomas. Dio un paso más cerca de Derek, su mirada firme. El oficial, momentáneamente aturdido, dio un paso atrás. Su confianza vaciló. Pero la vacilación fue breve. La ira de Derek regresó, más caliente y aguda que antes. Su rostro se sonrojó mientras miraba fijamente a Thomas y a la multitud. Su autoridad se le escapó de entre los dedos. Gritó una amenaza con la voz temblorosa de rabia. Prometió que esto no había terminado, que Thomas se arrepentiría de sus acciones y que el desafío de la comunidad tendría un precio. Luego, con una última mueca de desprecio, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. El portazo marcó su retirada. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Luego, los murmullos silenciosos se convirtieron en un coro de voces. Su tono era de solidaridad e indignación. La gente dio un paso adelante, rodeando a Thomas con palabras de apoyo y admiración. Algunos colocaron manos reconfortantes sobre sus hombros, mientras que otros criticaron el comportamiento de Derek por lo que era un abuso de poder. Thomas, aunque conmocionado, ofreció un pequeño gesto de agradecimiento a la sala. Su corazón todavía latía aceleradamente y su cuerpo le dolía por la confrontación, pero su determinación permaneció inquebrantable. Se había mantenido firme, no solo por sí mismo, sino por la comunidad que se había reunido a su alrededor. La fuerza que compartían ahora llenaba la habitación, reemplazando el miedo que Derek había tratado de imponer. Aunque Derek se había ido, su presencia persistía como una nube oscura. Pero el desafío silencioso de Thomas había puesto en marcha una unidad entre la gente, una negativa a doblegarse ante la injusticia. Después del enfrentamiento en el centro comunitario, la frustración de Derek Wallace se convirtió en furia. Comenzó a patrullar el vecindario de manera más agresiva,
Su presencia era una sombra amenazante sobre las vidas de sus residentes. Su patrulla permaneció parada en las esquinas durante horas, con el intenso resplandor de sus faros lanzando miradas inquietas de los transeúntes. Detenía a la gente por infracciones menores, con un tono cortante y amenazador, haciéndoles saber que los estaba vigilando. Las conversaciones en las esquinas y las risas en los jardines delanteros se apagaron tan pronto como pasó su vehículo, reemplazadas por un aire de tensión e inquietud. Las tácticas de intimidación de Derek se convirtieron en un recordatorio constante de su ira, pero la comunidad se mantuvo más firme de lo que había esperado. En el centro de su resolución estaba Thomas Johnson. A pesar de los obvios intentos de Derek de recuperar el control, Thomas se negó a dejarse intimidar. Caminó por sus rutas habituales, saludando a los vecinos con tranquilidad. En cada reunión instó a la gente a no dejar que el miedo gobernara sus vidas. Su voz transmitía fuerza, alentando la unidad y el desafío frente a la injusticia. Una tarde, Thomas se encontraba fuera del centro comunitario, con una postura relajada pero alerta. Un grupo de vecinos se agolpaba cerca, sus risas y conversaciones marcaban el fresco aire de la tarde. El trabajo del día había terminado, y por un momento, el vecindario se sintió en paz. El sonido repentino de neumáticos chirriando rompió el silencio. El coche patrulla de Derek apareció y se detuvo cerca del centro. La puerta se cerró de golpe y Derek salió con el rostro enfadado. Sus pesadas botas golpeaban el pavimento mientras marchaba directamente hacia Thomas, ignorando las miradas de sorpresa de los espectadores. Thomas no se movió. Su mirada firme se fijó en Derek mientras el oficial se acercaba, su cuerpo tranquilo pero listo. El grupo cercano se calmó y sus murmullos se convirtieron en un silencio ansioso mientras observaban cómo se desarrollaba la confrontación. Derek se detuvo a centímetros de Thomas, con el rostro rojo de frustración. Sin dudarlo, extendió la mano, agarró a Thomas del brazo y lo acercó más. El movimiento repentino provocó jadeos entre la pequeña multitud. La voz de Derek era baja y venenosa, pero se escuchó lo suficiente para llegar a los que estaban cerca. Acusó a Thomas de causar problemas, de socavar su autoridad, y le advirtió que se mantuviera alejado de su camino. Thomas se mantuvo firme. Aunque el agarre en su brazo era fuerte y doloroso, se negó a inmutarse. Recibió la mirada de Derek con una determinación inquebrantable, su voz tranquila mientras le decía al oficial que lo soltara. Sus palabras tenían un poder silencioso, el tipo que no provenía de la rabia sino de años de resistencia. El agarre de Derek se apretó por un momento antes de empujar a Thomas hacia atrás, lo que lo hizo tropezar ligeramente. La multitud se tensó, su sorpresa rápidamente reemplazada por indignación. La gente comenzó a alcanzar sus teléfonos, levantándolos para capturar lo que estaba sucediendo. Derek notó el movimiento, sus ojos se lanzaron hacia las pantallas brillantes mientras murmullos de desaprobación recorrieron la reunión. Thomas se enderezó y se sacudió la manga como si las acciones de Derek no fueran más que una molestia pasajera. Dio un paso más cerca del oficial, con la mirada firme. Su voz, aunque tranquila, atravesó la tensión con claridad y fuerza. Le dijo a Derek que ninguna cantidad de intimidación o violencia silenciaría la verdad. La multitud comenzó a crecer, atraída por la conmoción. Los teléfonos permanecieron en alto, con las lentes fijas en Derek. La presencia de tantos testigos, su desafío silencioso capturado en cada cuadro, comenzó a inquietarlo. Su bravuconería vaciló cuando miró a su alrededor, dándose cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Thomas, sintiendo el cambio, siguió adelante. Le recordó a Derek que el respeto se ganaba, no se obligaba, y que la comunidad ya no se doblegaría ante su abuso de poder. Sus palabras tenían un peso que silenció incluso las débiles protestas de Derek. El rostro del oficial se contrajo de frustración, pero la multitud creciente y su juicio silencioso eran demasiado. Soltó un suspiro agudo y frustrado, murmuró algo en voz baja y se dio la vuelta. La multitud se abrió cuando regresó furioso a su patrulla, su autoridad destrozada bajo el peso de la resolución colectiva de la comunidad. Cuando el sonido del coche de Derek alejándose se desvaneció en la distancia, la multitud estalló en murmullos de apoyo y solidaridad. La gente se acercó para estrechar la mano de Thomas, sus voces llenas de admiración por su fuerza. Thomas asintió en silencio. Su actitud tranquila no cambió a pesar de la intensidad del encuentro. Las cámaras bajaron. Pero la resolución permaneció. El poder de Derek sobre el vecindario se había resquebrajado, exponiendo la debilidad debajo de sus amenazas. Y Thomas, de pie entre su comunidad, siguió siendo un símbolo de dignidad y coraje frente a la opresión. Los vídeos capturados durante el enfrentamiento final de Derek con Thomas se difundieron rápidamente, primero entre el vecindario y luego más allá. Cada clip, compartido y republicado,
pintaba un panorama condenatorio de la mala conducta del oficial. La imagen de Derek agarrando a Thomas, empujándolo y soltando amenazas frente a una multitud cada vez mayor, dejó poco espacio para la duda sobre su abuso de poder. Las voces se alzaron indignadas, no solo dentro de la comunidad sino también de la gente de los pueblos cercanos y más allá. La creciente presión obligó al Departamento de Policía a abrir una investigación sobre las acciones de Derek. Durante años, los rumores de su mala conducta habían circulado por el vecindario: paradas injustificadas, intimidación severa y exhibiciones flagrantes de autoridad sin control. Pero esta vez, había evidencia innegable, respaldada por testimonios de residentes envalentonados por la postura de Thomas. A medida que la investigación se profundizaba, surgieron más historias. Los residentes se presentaron con relatos del comportamiento de Derek, y cada testimonio se sumaba al peso del caso en su contra. Sus antiguos compañeros también empezaron a hablar, algunos admitiendo que habían hecho la vista gorda ante las acciones de Derek por miedo a represalias. El patrón de su abuso quedó claro, pintándolo como un hombre que había usado su placa, no para proteger sino para dominar y controlar. La bravuconería de Derek se desmoronó bajo el escrutinio. Fue suspendido de sus funciones, su placa y su arma confiscadas mientras continuaba la investigación. Los medios locales recogieron la historia, emitiendo imágenes del enfrentamiento y entrevistas con quienes habían sufrido su intimidación. La reacción pública fue rápida e implacable. Su nombre se convirtió en sinónimo de la corrupción que alguna vez había ejercido sin control. Cuando se tomó la decisión oficial, fue decisiva. Derek fue despojado de su placa. El Departamento de Policía emitió una declaración formal condenando sus acciones y reconociendo el fracaso de abordar su comportamiento antes. El peso de su desgracia cayó sobre él mientras empacaba sus pertenencias, sabiendo que ya no podía mostrar su rostro en el vecindario que alguna vez había tratado de controlar. Obligado a marcharse, Derek se fue en silencio, con su reputación destruida y su autoridad desmantelada. El hombre que una vez había patrullado las calles con un aire de invencibilidad era ahora una historia de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se ejerce sin rendir cuentas. Mientras tanto, Thomas regresó a su vida con tranquila determinación. Reanudó sus veladas en el centro comunitario, su presencia tan firme y tranquilizadora como siempre. Su papel como líder y símbolo de resiliencia no hizo más que crecer, inspirando a otros a mantenerse firmes contra la injusticia. Una noche, mientras Thomas hablaba con un grupo de jóvenes en el centro, uno de ellos le preguntó cómo había encontrado la fuerza para enfrentarse a Derek. Thomas sonrió, con voz cálida y firme mientras respondía que la fuerza no provenía de la ausencia de miedo, sino del coraje para enfrentarlo. Sus palabras resonaron en la sala, un reflejo del legado que había construido, no solo como un hombre que se enfrentó a un abusador, sino como un líder que había inspirado a toda una comunidad a unirse y exigir algo mejor.